Bien, el último día de clase, es decir, el lunes pasado, estuvimos viendo lo que eran las las derivadas parciales. Ese fue el tema que estuvimos viendo y decíamos que podíamos derivar funciones de dos o más variables en donde la variable que no queríamos derivar se convertía en una constante. Bien, entonces hicimos ahí un par de ejercicios sobre ese tema. No sé si todavía hay algunas dudas por ahí, ¿verdad? En alguno de los ejercicios que se realizó. O continuamos ahorita con el tema de hoy, que es la regla de la cadena, siempre utilizando eh, para lo que son derivadas parciales. Ese es el tema de hoy. Veo que hay 78 en la reunión, ¿verdad? Dije una pregunta. Dígame. En el caso de los últimos ejercicios que vimos fueron derivadas parciales de orden superior, ¿verdad? Sí, Y de ese solo hicimos un ejemplo. Creo que hacemos otro parcito más. de orden superior. Sí, como las de orden superior solamente es de derivar un número de veces las funciones. ¿Va? Vamos vamos a hacer una, entonces un ejercicio ahí de esos. Solo que déjeme ver porque estoy descargando el libro. No, todavía del 71% lleva. Bueno, vamos a empezar con este tema y luego nos quedamos en esa otra parte que el compañero ahí nos solicita, ¿verdad? Y de un solo les voy a colocar ahora ya la guía de ejercicios que va a tener que ver sobre derivadas parciales, sobre las primera, segunda derivada y sobre lo que vemos ahora que es la regla de la cadena. Para hoy la cantidad de ejercicios es poca, ¿verdad? Pero de ahí me voy a quedar entonces explicando algunos ejercicios extra. Inge, Dígame. una pregunta de la guía pasada, ¿será que no puede realizar al menos uno de los ejercicios para sacar rango? Porque me cuesta bastante y no tengo muy claro cómo lo tenemos que hacer. Ujú. Hicimos varios de esos. Lo que sucede es que eso es más era como más de análisis, ¿verdad? Que había que sacar ese recorrido, ¿verdad? No hay como una fórmula matemática, ¿verdad? Que en donde podamos encontrarlo así de una forma explícita, ¿verdad? Sino que había que hacer el análisis y lo que se puede hacer es probar eso que nosotros analizamos, ¿verdad? Metiéndolos en las funciones y ver si realmente existen o no existen en lo que es el recorrido. Si gusta también lo dejamos eso para el final, ¿verdad? Y ahí me dice usted cuál específicamente tiene duda, ¿verdad? Porque para no estar hacia el aire, ¿verdad? Usted tenga por ahí el ejercicio listo, ¿verdad? Y lo vemos en su momento, entonces. Eso Ok, podemos hacer. gracias. Bien, entonces les decía que el tema de ahora es la regla de la cadena, ¿verdad? Regla de la cadena. Y y acá tenemos digamos como la fórmula para esa regla de la cadena. Si yo quiero encontrar la derivada de W con respecto a T, en donde W
está en función de X y Y, puede ser también Z. Entonces esto va a ser igual a la derivada parcial de W con respecto a X multiplicado por la derivada de X con respecto a T. Observe que el T es el que nos están solicitando, ¿verdad? Que derivemos parcialmente W con respecto a T. A eso le vamos a sumar la derivada parcial de W con respecto ahora a Y. Y eso lo vamos a multiplicar por la derivada de Y con respecto a T. Entonces quiere decir que aquí básicamente se juegan varios términos. Por un lado, nos van a dar una función W, que sería esta. Vamos a tener, debemos de tener una función, bueno, que esta función W va a estar en función de X y de Y. Pero lo que nos están pidiendo es que derivemos, fíjense bien, derivemos W, pero con respecto a T, no con respecto a X y con respecto a Y, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro para poder entonces resolver. O sea, hay que tener claro la función con la que nos están pidiendo resolverlo. Esto quiere decir de que X y Y, ¿verdad? Estas dos funciones, X y Y, deben de estar relacionadas con T. Deben de estar relacionadas con T. Bueno. Entonces, en base a eso lo tenemos que trabajar. Ahora, siguiendo entonces, si nosotros seguimos, la regla que ahí tenemos, ¿verdad? Que nos están pidiendo que encontremos, entonces bastaría con realizar lo que ahí nos están pidiendo. Primero, siguiendo la regla, vamos a... Siguiendo la regla sería, primero, ¿verdad? De la derivada de W con respecto a T va a ser igual, primero a la derivada de W con respecto a X. Entonces sería, como esta es la función, ¿verdad? Con respecto a X, sería 2X. 2X, Y. Porque el menos Y al cuadrado es una constante, se nos hace 0. Bye. Ahí tenemos ya lo que es la derivada parcial de W con respecto a X. Ahora, eso lo debo de multiplicar por la derivada de X con respecto a T. Ahora, ¿quién es X? Bueno, X es igual al seno de T. Entonces, esto serían vamos a derivar X, pero con respecto al seno de T. ¿Te quiere decir que la derivada del seno de T es que es igual? Coseno. Al coseno de T, ¿verdad? Sería coseno de T. Bye.
más, ahora nos piden que derivemos parcialmente W, pero con respecto a Y. Ahora W con respecto a Y sería, en el primer término, solo me quedaría X cuadrado. Y en el segundo término, me quedaría menos 2Y. Recuerden que estoy derivando parcialmente con respecto a la variable Y. Y ahora debo de multiplicar eso por la derivada de Y con respecto a T. Aquí tengo Y igual a E a la X. Eso, ¿verdad? La derivada de E a la T. La derivada de E a la T es igual a E a la T. E a la T, ¿verdad? Porque no tenemos, porque el argumento es T. Entonces ahí tenemos, ya encontramos la derivada de W con respecto a T. Y me dice, ¿verdad? Que calcule, ¿verdad? Además me está diciendo, mire, ahora calcule la derivada de W con respecto a T cuando T sea igual a 0. Entonces, para eso necesitamos hacer dos cosas. Una, por un lado necesitamos saber cuánto vale X y cuánto vale Y. Y segundo, ya teniendo los valores de X y de Y, los sustituimos en la ecuación que nos ha dado al final. Primero, X, el valor de X, es igual al seno de T. Pero como T vale 0. Por lo tanto, ¿cuánto es el seno de 0? 0. Correcto. Solo para recortar. Entonces el seno de 0 es igual a 0. Y ahora veamos Y. Y es igual a E a la 0. ¿Cuánto es E a la 0? 1. 1. Correcto. Bye. Entonces ya tenemos los valores de X y de Y. Y los sustituimos entonces en la derivada de T. Perdón. La derivada de W con respecto a T va a ser igual a 2 por 0 por 1 por el coseno de 0 más 0 al cuadrado menos 2 por 1 por E a la 0. Entonces aquí me quedaría, todo esto se me hace 0, ¿verdad? Aunque el coseno de 0 es 1, pero como estoy multiplicando 2 por 0, eso ya me hace 0. Por 1, 0, por coseno, 0. Entonces aquí me queda 0. Más, menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por E a la 0, que es, esto es 1. igual a 1. Me quedaría menos 2 por 1 si quieren. Entonces el resultado es menos 2. Vale. Cópienlo.
Ya estuvo, ingeniero. Ok, otra forma de resolver un ejercicio de estos, también podemos utilizar otro método. Y es que si nosotros, por ejemplo, nos piden encontrar W, la derivada parcial, o perdón, la derivada de W, pero con respecto a T, en donde nosotros sabemos que T corresponde a dos ecuaciones. Estas ecuaciones se les conoce también como ecuaciones paramétricas. Entonces nosotros podemos hacerlo también de esta manera, sustituyendo primero W con respecto a la variable T. Es decir, que en el primer caso, para X cuadrado, eso es como que nosotros tengamos seno de T al cuadrado, multiplicado por Y. Y es igual a E a la T, menos Y al cuadrado, que sería E a la T al cuadrado. Simplificando, ¿verdad? Acá tendríamos seno al cuadrado de T por E a la T menos E a la 2T. Ahora derivamos W con respecto a T. En el primer caso, bueno, en el primer término, tenemos que ocupar la regla del producto. Y decimos la primera por la derivada de la segunda. Es decir, seno al cuadrado de T por la derivada de E a la T, que es igual a E a la T. Más la segunda por la derivada de la primera. Es decir, la derivada del seno cuadrado de T. Que eso es igual a 2 por el seno de T por la derivada de lo que está del argumento del seno de T, ¿verdad? Que la derivada del seno de T es igual al coseno de T. Acá tenemos nada más el producto. Menos, ahora menos, ¿verdad? Menos la derivada de E a la 2T. La derivada de E a la 2T es E a la 2T por la derivada del argumento de 2T, que es 2. Simplificando, ¿verdad? Y ordenando al mismo tiempo. Tengo E a la T por el seno cuadrado de T más 2E a la T por el seno de T por el coseno de T menos 2E a la 2T.
Ahora sustituyendo t igual ¿cuánto era? 0, ¿verdad? Tendríamos e a la 0 por el seno cuadrado de 0 más 2 por e a la 0 por el seno de 0 por el coseno de 0 menos 2e por 2 por 0. En los casos en que tenemos el seno de 0, ya dijimos que eso es 0, por lo tanto esto nos va a dar 0 y esto nos va a dar 0. Solo nos queda menos 2e a la 0, que eso es igual a 1, ¿verdad? Entonces el resultado nos queda menos 2 por 1. Y esto es igual a menos 2. Entonces nos da el mismo resultado que en la primera parte. Vale, cópienlo. A este último proceso se le llamaban ecuaciones paramétricas, ¿verdad, ingeniero? No. Yo les mencioné que el X y la Y están escritas de forma paramétrica. Eso nada más. Pero el método lo que hago es sustituir primero las ecuaciones paramétricas. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Sustituir las ecuaciones paramétricas en la función principal y luego entonces derivar la función principal. Gracias. Bueno. Bien, continuamos. Veamos otro ejemplo. Bien, nos piden encontrar la derivada parcial de W
pero con respecto a S. Y con respecto a S, y también nos piden encontrar la derivada parcial de W, pero con respecto a T, en donde W es igual a 2XY, y que también X es igual a S al cuadrado más T al cuadrado, y que Y es igual a S sobre T. Bye. Vale, quisiera que ahorita ustedes comiencen a hacerlo, vayamos interactuando con ustedes, ¿verdad? Tenemos los dos métodos. Vamos a hacerlo por el primer método. Es decir, el primer método... Uy, ¿qué pasó aquí? El primer método que en el que utilizamos esta ecuación o la regla de la cadena. En el primer método utilizamos la regla de la cadena. Vean que son dos valores los que nos están pidiendo. Vamos a encontrar primero W, la derivada parcial de W con respecto a S. Vayan haciéndola y me van diciendo cuánto les da. ¿Cuánto es la derivada parcial de W con respecto a... Pero vamos a ver. Primero lo vamos a hacer con respecto a S. Con respecto a S, ¿cuánto sería? La derivada de W, la derivada parcial de W con respecto a X. ¿Cuánto sería? La derivada de W con respecto a S, ¿no es? 2. Y. Y. Ajá. Eso lo vamos a multiplicar por
la derivada de X, pero con respecto a S. ¿Cuánto sería? Con respecto a S sería 2S. Correcto. 2S. Porque el T se nos hace 0. Más, ahora la derivada parcial de W, pero con respecto a Y. Dos X. 2X. Multiplicado por, ahora la derivada de Y con respecto a T. 2T. Perdón, es que con respecto a S, estamos con la S. ¿Verdad? Ahí, la verdad que la fórmula, quizás para no confundirnos, la fórmula que ahorita nosotros vamos a ocupar debería decir así, ¿ve? Bye. Así debería decir. Entonces la derivada de Y con respecto a S, ¿cuánto es? Hola, ¿nadie sabe cuánto es la derivada de Y con respecto a S? Sin miedo. Menos 1T. 1 sobre T. Correcto. Ahora, como aquí no nos están pidiendo, no nos dice cuando en el anterior, porque nos decía cuando X valía tanto, o cuando Y valía tanto. Pero lo que vamos a hacer es dejarla con respecto, dejar las funciones con respecto a los valores de S y de T, ¿va? Entonces, en el caso 2Y, en este caso 2Y sería 2 por S sobre T por 2S más 2 por S cuadrado más T cuadrado por 1 sobre T. Entonces acá 2 por 2, 4. S por S, S cuadrado sería 4 S cuadrado sobre T. Más, y aquí el 1 sobre T, que pasaría a dividir a todo, nos quedaría 2 S cuadrado más T cuadrado sobre T. Bye. Ahora hagámoslo por el otro método y veamos si el resultado nos da el mismo. El otro método sería sustituir los valores de las ecuaciones paramétricas, sustituirlas en la función original, ¿verdad? Y disculpa, ahí me perdí un poco, donde sustituyó S sobre T, ¿dónde sale eso? ¿Dónde sale? ¿Cuál dice? Donde sustituye la Y y la X. Ah, sí, como los valores de
de y de x, el valor de y es el valor original, ¿verdad? Que nos están, que nos están dando, que sería este. Sería este. Entonces, ¿qué es S sobre T? Por eso lo sustituimos aquí como S sobre T. El valor de X lo sustituimos por S cuadrado más T cuadrado. Solo sustituimos los valores. ¿Sí? Entendido. Ok. Bien, pero me acabo de dar cuenta de algo más. De que todavía estos valores que nosotros acá tenemos los podemos todavía simplificar todavía mucho más. Porque estoy viendo que ambos están divididos entre T. Si ambos están divididos entre T, podemos meterlos en una sola función, ¿verdad? Poner aquí T y aquí poner Ingeniero. 4S cuadrado, dígame. Perdón, ese 4S cuadrado salió de multiplicar 2 por 2. Sí, 2 por 2 y S por S. Ah, ok. Dividido entre T, ¿verdad? Sí. Ok. Más 2 por S cuadrado, quedaría 2S cuadrado. Más 2 por T cuadrado, 2T cuadrado. Y también, ¿verdad? Que podemos aquí simplificar. Tengo 4S cuadrado más 2S cuadrado. Eso se convierte en 6S cuadrado. Más 2T cuadrado. 2T cuadrado. Todo dividido entre T. Ahí sí ya lo hicimos más simple, ¿verdad? La idea era esa, simplificarlo. Bien, entonces ahora dijimos lo íbamos a hacer por el otro método. El método es sustituyendo primero las ecuaciones paramétricas en la ecuación original. Entonces, las ecuaciones la original es W igual a 2XY. Bueno, quiero ver si lo puedo copiar y pegar. No, mucho problema. Bueno. W es igual a 2XY. Ustedes vayan diciendo, porque ustedes lo tienen ahí copiado ya. X, que es igual, ¿cuánto? S cuadrado más T cuadrado. S cuadrado más T cuadrado. Ok. Y Y. ¿Y Y cuánto vale? S sobre T. S sobre T. Ok, S sobre T. Vale. Entonces sustituimos primero, ¿verdad? W será igual a 2 por S cuadrado más T cuadrado por S sobre T, que es el valor de Y. Simplificando. Queda más feo. 2S cuadrado por S sería 2S cubo. 2S cubo sobre T. Más 2T cuadrado S
2t cuadrado s sobre t. Que eso es igual a 2s al cubo sobre t más t cuadrado entre t, nos va a quedar solo una t, ¿verdad? 2st. Ahora, la derivada entonces de w con respecto a s, porque es con respecto a s, ¿verdad? Que lo estamos haciendo, ¿o no? Sí, ingeniero. Sí, va. Hombre, qué Sí, mujer me porque quedan todavía no caídas. hemos pasado al otro ejercicio. Ajá. Bye. Entonces sería, con respecto a ese, aquí en el primer caso sería 3 por 2, 6, 6 s cuadrado sobre t. Y en el otro caso encontraría 2t. Comparémoslo, ¿verdad? Con el resultado Sí, es que nos correcto. quedó ya. No, ¿y qué se nos hizo el otro t? El 2t cuadrado. Solo vinieron el otro nos dio dos. ¿Cómo? No lo entendí, perdone. Ah, no, lo que pasa es que acá, ¿verdad? Estamos en función de t nada más, ¿verdad? Pero esto lo pudiéramos nosotros, ya teniéndolo de esa manera, lo podemos simplificar, ¿verdad? Ya teniendo las t, ¿verdad? Vamos a simplificarlo para 6s cuadrado sobre t, me quedaría 6s cuadrado sobre t. Y en el otro nos daría 2t cuadrado entre t, solo nos quedaría 2t. Que ahí sí es lo mismo, ¿verdad? Que nos ha dado acá. ¿Verdad? Quiero ver si lo puedo poner que vean las dos al mismo tiempo. Ahí. Bueno, entonces, sí nos da lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Vaya. Entonces, ahora hagan ustedes, hoy sí, ¿verdad? Ahora háganlo con respecto a t. Y me dicen cuánto les da de resultado. Y les voy a dar unos minutos para que ustedes lo hagan. El que lo haga, compártelo en el grupo, en el chat.
Ingeniero, ¿verdad que la derivada de y con respecto a t sería s, verdad? La derivada de y con respecto a t. No, 1 sobre ahí t. lo que tiene que hacer es súbalo. El t súbalo como a t a la menos 1. Y ahí le va a poder como comprender mejor. Ok, gracias.
Ahí está la respuesta. Corroboren ustedes ahí también. ¿Estamos? ¿Así les dio? No, por ejemplo, a mí me dio menos 2 Afirmativo. entre t al cuadrado más 2s. Ahí chequé entonces. Que sí, el otro compañero, ¿hay alguien que le haya Afirmativo, dado sí así? me da. Ah, ok. Ya con uno nos vamos. Sí, ¿verdad? Los que lo tienen malo ahí revisen, ¿verdad? Porque la idea es esa, ¿verdad? Que busquen ahí el error, ¿verdad? En qué se están equivocando, qué están haciendo mal. ¿Hay alguien más que le haya dado así? Bueno, dijimos que le íbamos a compartir. No sé si ya lo compartieron, no lo he visto yo. Veamos. Creo que sí va. Por aquí hay alguien. Aquí está. Vamos a ver. 6s cubo más t cuadrado le dio. Y la respuesta dijimos que es... Espérame que me perdí. Ajá. A ver, alguien más. Menos 2 s cubo. Más 2s. No, tampoco. Estamos mal ahí. Vamos a ver a alguien que sí le haya dado. El compañero que dijo que sí le había dado, que los tome foto, ¿verdad? Y que lo suba entonces. Ahorita. Que vean los compañeros ahí, ¿verdad? Que sí se puede. Sí se puede. Pero hay varios que les ha pasado que están ahí entrando como invitados. ¿No? Recuerden que tienen que abrir siempre. Tienen que abrir siempre lo que es la plataforma, ¿verdad? Dos S menos 2S cubo. Vaya, ese está igual que el mío, pero en diferente orden, pero está igual. ¿Cuál es el suyo? Es menos 2s al cubo
Entre t Esto cuadrado va. más 2s. Sí, es. Sí, correcto. Ajá. Sí, y está bueno también. Lo que sucede es que lo han hecho. Diferente. Sí, pero eso, tal vez no que lo hayan hecho diferente, porque eso es obvio, ¿verdad? Que lo han hecho diferente, sino más bien no lo han simplificado de la misma forma. Porque, por ejemplo, dícteme el suyo, porque no puedo estar viendo ahí al otro, vaya. Menos cuánto. Menos 2s cubo entre t cuadrado más 2s. Más. 2s. Ah, ok. Vaya. Lo que pasa es que si nosotros aquí, ¿verdad? A esto que Cristian ha hecho, nosotros le ponemos el común denominador, ¿verdad? Es decir, un mismo común. Diríamos t cuadrado entre t cuadrado es a 1. 1 por menos 2s cubo menos 2s cubo. Ahora, t cuadrado entre 1 imaginario que tenemos acá. Pero vamos a hacerlo bien. Acá tenemos un 1 imaginario, ¿verdad? Entonces, t cuadrado entre 1 es t cuadrado. T cuadrado por 2s más 2s t cuadrado. Y ahora, si usted se fija, mire, ahí ya tiene similitud, ¿verdad? Nada más hay que dar vuelta a los signos, Sí, ahí sí ya está igual. ¿verdad? Y creo que también el otro compañero creo que lo hizo igual, ¿va? El último, el que está todo en negro, Sí, igual lo hice. ¿verdad? Ajá, igual, ¿ve? Lo único que él sí lo hizo en el orden, digamos, que lo tiene ahí. Si hacemos como un denominador, digamos el mismo resultado. Aquí Mariano también ya lo hizo. No, está malo. Está malo, Mariano. No, hombre, Mariano. Hoy que le iba a dar un punto. Ah. Lo intentamos, ingeniero. No, hombre, está bueno, hombre. No, si así es el fútbol. Es mejor equivocarse ahorita y no equivocarse en el parcial. Esa es la idea. Vaya, veamos otro ejercicio, pues ya. Vean que con unos poquitos ejercicios, ¿cuánto llevamos de tiempo, verdad? El tema es fácil, ¿verdad? No me van a decir ustedes que es difícil. El tema es fácil. Más fácil que pegarle un bolo. ¿Verdad? Sí, lo Pero un único bolo que... con machete. Ah, el problema es si usted anda a bolo también, va ahí sí se lo va a sonar el otro. Va, veamos. Nos piden ahora encontrar la derivada. Este también lo van a hacer ustedes. Con respecto... Y por el método que usted quiera. Llamémosle el primer método, ya vimos que es el método de la regla de la cadena. Y el método donde sustituimos, y el método de sustitución, ¿verdad? Vale. Con cualquiera de los dos. Entonces nos piden la derivada de omega, de W, perdón, con respecto a S, y la derivada de W con respecto a T. Bueno, no, vamos a simplificarlo, vamos a hacer solo con respecto a S para que no les salga tan grande a ustedes. Y W va a ser igual a, fíjese, X, Y más YZ más XZ. O sea que hemos metido una variable más. Y, ¿verdad? Además, X va a ser igual, fíjense bien. X va a ser igual a S por el coseno de T. Y va a ser igual a S por el seno de T. Y Z va a ser igual a T. Bye.
Vaya, háganlo, vamos a ver cómo les da. Pueden hacerlo por el método de la regla de cadena o por el método de sustitución, ¿verdad? Que también es conocido como por el método de extensión. Disculpe, ingeniero. ¿X es igual a 5 coseno de t o es No, S? todos son S. Ningún número va ahorita. Todas son letras. S coseno de T y S seno de T. Ok, gracias. Bueno. Bien, me voy a ausentar 5 minutos. Por si me pregunta alguien algo, en 5 minutos regreso. Compré en otro lado. Compré en otro lado.
Vaya, estamos aquí. Y entonces, pero yo tengo hambre. Yo también. Ah, ¿a dónde? ¿Buscar a quién? Compañero Moisés, apague el micrófono.
Vaya, ¿sí le dio resultado? En eso estamos, ingeniero. Vaya, chivo.
Hola. ¿No le dio? ¿Cuál es la dificultad que he encontrado? Porque no está difícil. Ahí les he puesto antes de hacer la sustitución, ¿va? Porque si hacemos, yo siento que sale más largo haciendo la sustitución. Porque si usted hace sustitución, se convierten en productos todas. Y el convertirse en productos, pues se hace más complejo. Siento que sale mejor haciéndolo por la regla de la cadena. Porque, por ejemplo, cuando derivamos con respecto a X, con respecto a X nos va a quedar solamente Y y Z, porque la YZ es una constante. Nos va a quedar Y y Z. Lo voy a plantear. Si lo dejamos en... Sería la derivada de W con respecto a X multiplicado por la derivada de X con respecto a S. Más la derivada parcial de W con respecto a Y multiplicado por la derivada de Y con respecto a S. Más la derivada parcial de W con respecto a Z multiplicado por la derivada de Z con respecto a S. Bueno, ahí tenemos el planteamiento. Ahora habría que... Pequeño esto. Si hacemos W con respecto a X, ahí es donde les digo, ¿verdad? Como solamente este tiene X y este tiene X, la que no tiene X es una constante, se hace 0. Ahora este con respecto a X solo me queda la Y y X por Z con respecto a X me queda nada más la Z. Entonces es decir, ¿verdad? Es decir, que nos queda X, perdón, Y más Z, Y más Z, multiplicado ahora la derivada de X con respecto a S. Si tengo la S, el coseno de T es, como se llama, se mantiene constante, ¿va? Y la derivada de la S es solamente el coseno de T. Ahí tenemos ya, salió la primera parte. Más. Ahora vamos con la derivada de W con respecto a Y. Con respecto a Y, igual, ¿verdad? Y solamente tienen esta y esta. Lo otro se nos hace 0. Entonces, con respecto a Y sería, nos quedaría X más Z. X más Z. Multiplicado por la derivada de Y, pero con respecto a S. Aplicamos la misma, ¿verdad? Me queda nada más el seno de T. Más. Ahora lo hacemos con respecto a la derivada con respecto a Z. Lo que tiene Z solamente es este y este. Entonces la otra se nos hace 0. Al derivar con respecto a Z, nos va a quedar Y más X. Y más X.
Y ahora la derivada de z con respecto a s. Con respecto a s, como ese es la t viene siendo como un número, ¿verdad? Una constante. De la derivada de una constante, eso es 0. Pues me queda 0 acá. Todo eso multiplicado por 0 se me elimina. Ahí está, que solo le quedó esto. ¿Y qué falta ahora? Sustituir, ¿verdad? En vez de la y, pongo s seno de teta, que es lo que aquí está. Y en vez de poner z, pongo t, por el coseno de t. Más, en vez de poner x, ponemos s coseno de t, que aquí está. Más z, y z dijimos que es t, más t, multiplicado por seno de teta. Ahí está, no sé qué les estaba costando eso, ¿verdad? No sé, me dio hasta pena explicar esto, ¿verdad? Porque estaba tan sencillo. Bueno, ahí les dejo, ¿verdad? Para que hagan ustedes solitos entonces la derivada de w con respecto a t, ¿verdad? Aquí lo que requiere, pues, es de que se pongan a trabajarlo. Dígame. Por lo menos de mi parte, lo que realmente sí me confundió es que estaba derivando de una sola vez la identidad de X y de Y, la identidad trigonométrica. Entonces, por eso sí me había... Es más difícil así, va. Sí, porque yo realmente sí no me percaté, la verdad es que estaba la S, ¿verdad? Y si estoy derivando con respecto a S, no tenía que tocar la identidad trigonométrica, yo sí la estaba tocando, es decir, que derivaba S coseno de T, lo ponía como S seno de T, y la Y era como menos seno de T, menos coseno. Sí, no, ya ni siga, porque gran Ajá, relajo entonces, que le hizo ahí. pero por eso no subí yo la foto, porque sí, realmente no la hallaba. Sí, no, es que y se le vuelve el producto. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, eso se lo hace Quizás más por eso es complejo. importante hacer eso que usted hace de que está en azul, ¿verdad? Que reescribir la fórmula con respecto a la variable que nos están pidiendo, ¿verdad? Porque yo a veces me guío por la primerita que es con respecto a t, ¿verdad? Y ya estaba haciendo el ejercicio con respecto a t y realmente el ds, la derivada con respecto a eso, ahí sí se me confundió todo. Va, ok. Bien, ¿alguien más quiere opinar algo? Nos vamos a quedar ahí, nos quedamos pendientes con los que dijeron ahí, ¿verdad? Que querían ayudita, ¿verdad? Voy a colocarles la guía, ¿verdad? Y entonces nos vemos el próximo lunes para que ya las empiecen a resolver. Gracias, Inge. Ok, bendiciones a todos. Por ahí Gracias, alguien, Inge. creo que Gracias, fue un Inge. consejero que decía Feliz que noche. tenía hambre, ¿verdad? Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Ok, Buenas noches. todos tenemos hambre. Bendiciones.